Mucho gusto, yo soy la doctora Fabiola Lozano, cirujana general, adscrita ahí al Departamento de Cirugía del Hospital Central. Y pues vamos a empezar. Elegí un tema que es bastante común, como lo son las hernias abdominales, pero no todos sabemos qué hacer cuando diagnosticamos una hernia abdominal. Por ejemplo, estamos muy felices, muy tranquilos en un día de consulta porque nos llega una hernia pequeñita. Sin embargo, ya cuando se presenta una hernia un poquito más grande, pues ya nos saca un poco de contexto, no sabemos qué hacer. Y ya cuando se nos presentan hernias como las que van a pasar a continuación, pues, ¿y ahora qué hacemos, no? Nos ponemos a llorar, buscamos ayuda y corremos en círculos. Entonces, ahorita este tip para todos los estudiantes de pregrado, de posgrado, y es que hay que operar. Ante el diagnóstico de una hernia es obligatoria la consulta con cirugía general. Sea pequeña, sea mediana, sea grande, sea gigante, la tiene que evaluar un cirujano para determinar la necesidad de la cirugía. Pero hablar de hernia es hablar, como todos mis compañeros lo han hecho, de un poquito de historia. Primero tenemos que ver de dónde viene la palabra hernia, que viene como todo, ¿verdad? Ya sea del griego o del latín, que significa vástago o yema. Se dice que las hernias es el precio que pagó el hombre al adquirir la bipedestación, ya sea por las fuerzas de gravedad que están en el cuerpo humano y que nos llevan a... Ahí se movió la diapositiva. A presentar estas hernias. Entonces, hacia el año 1500 a.C. se tiene la primera aparición de las hernias en la historia de la humanidad con el papiro de Ebers, describiendo lo que es un abultamiento en la región inguinal. Para el año 460 a.C., Hipócrates ahí empezó a describir un poquito acerca de la anatomía. Y hasta el siglo I después de Cristo fue cuando hubo ahí ya un poquito más de avance en anatomía, con Celso, que es considerado el primer herniólogo de la historia. Está un poquito lenta la presentación, una disculpa. César, ¿le puedes mover tú? Porque se me hace que el mío está tardando mucho. Sí, yo aquí la muevo. ¿Sí? Ok, ahí te voy diciendo si me atoro. Fue hacia la Edad Media, que pues como todos sabemos ahí prevaleció el oscurantismo, ¿verdad? Las ciencias médicas no tuvieron mucho avance, era incluso prohibido hacer disección en los cuerpos humanos y aquí solamente se tienen evidencias de que se cauterizaba lo que es el saco herniario. Recordar que no existía la anestesia, no existía la asepsia ni la antisepsia. Fue hasta el Renacimiento, en 1453, que hasta 1600, con Ambrosio Paré, que empezó a darse ahí un poquito de movimiento. Fue hasta el siglo XIX, con los anatomistas como es Antonio Scarpa, Hesselbach, que fue un poquito ya avanzando en la historia. ¿Te puedes regresar, César? Bueno, en la etapa poslisteriana es cuando ya estuvieron ahí al mando los grandes médicos, como lo fue Bassini y Lichtenstein hacia 1986, que él describió una técnica que actualmente está en uso, ahí con un poco de modificaciones, ahorita la vamos a ver, y es aquí donde entra el uso de las prótesis, que también ha tenido un gran cambio a través de los años, que esa sería una plática totalmente aparte si yo les empiezo a hablar acerca de los materiales de prótesis, pero fue en estas épocas en las que se empezó a utilizar. Entonces vamos a definir lo que es una hernia. Dale la siguiente, César. El concepto de una hernia, pues este es utilizado en los artículos desde el año 1966 hasta la fecha. Esta se va a definir como lo que es una protrusión de un tejido, estructura o parte de un órgano a través del tejido muscular o membrana aponeurótica en los cuales es contenida normalmente.
puede involucrar ya sea tejidos como la pared abdominal o el diafragma respiratorio. Recordemos que también hay hernias diafragmáticas, aunque ahorita esta plática únicamente va dirigida a lo que son las hernias abdominales. Estas pueden ser internas, externas, congénitas o adquiridas. Siguiente, por favor. Los componentes de una hernia van a ser varios y es bien importante dejar en claro esto para proseguir en la plática y que ustedes puedan entender algunos de los conceptos que les voy a mencionar. Las hernias van a tener 3 componentes. Uno de ellos es el anillo, orificio o defecto herniario. Va a ser lo mismo si alrededor de la plática yo me refiero a defecto, orificio o anillo. Va a ser lo mismo, que va a ser la disrupción aquí de la capa muscular o aponeurótica o ambas y que permiten el paso de lo que es el saco herniario. El saco herniario está compuesto por lo que es la membrana peritoneal o peritoneo y el contenido puede variar dependiendo de la localización, del tamaño de este defecto, como lo puede ser el epiplón, que es el más frecuente que encontremos ahí adentro de las hernias, el intestino, el estómago o incluso cualquier otro órgano de la cavidad abdominal. Siguiente. Bueno, ¿por qué es importante? Te faltó una, César, se me hace que se corrió. El tema de las hernias es un problema de epidemiología de salud pública. ¿Por qué? Porque se presenta muy frecuentemente y sobre todo en pacientes en una edad en la que son muy productivos, como son de los 30 a los 55 años. Las hernias lamentablemente predominan en mujeres. Como mujeres tenemos factores de riesgo un poquito más que los hombres, incluso por la misma cuestión hormonal, la cuestión de los embarazos que aumentan la presión abdominal. Cerca del 5 al 20% de las hernias abdominales se van a encarcelar. Ahorita vamos a ver estos conceptos y de las cuales estas solamente el 2 al 5% se van a estrangular. La encarceración, siguiente por favor, y la estrangulación son de las complicaciones que se encuentran más frecuentemente en las hernias. Ustedes van a llegar a escuchar durante su internado, durante la residencia, en el ámbito hospitalario, que nosotros nos referimos a una hernia encarcerada o una hernia estrangulada. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La encarcerada es cuando el contenido que está dentro del saco herniario no regresa a la cavidad abdominal. Es imposible reducirla, que este contenido de aquí regrese a la cavidad abdominal y ya no protruya. Pero aquí no existe compromiso vascular de estas estructuras. Sin embargo, en la hernia estrangulada, el contenido igual no va a regresar a la cavidad abdominal y sí va a existir un compromiso vascular de lo que tenemos aquí herniado. Y es aquí cuando se convierte en una cirugía de urgencia. Vamos a desarrollar un poquito cada hernia como tal. Vamos a empezar por orden de frecuencia con lo que es la hernia umbilical. Aquí la definición de la hernia umbilical es que la epidemiología va a representar del 6 al 14% de las hernias que se presentan en la pared abdominal en adultos. Esta es secundaria a un debilitamiento de la fascia, del tejido conectivo ahí en el área umbilical. Como ya les había comentado, pues hay factores de riesgo que van a aumentar esta probabilidad de este 6 al 15% de que nosotros tengamos una hernia, como lo es la obesidad, que en nuestro país y sobre todo acá en el norte batallamos mucho con eso, la multiparidad, enfermedades que nos lleven a un estado de ascitis, tumores abdominales, sedentarismo. Es más frecuente en mujeres una relación 1.7 a 1 y también es frecuente en niños y este es secundario a un defecto en el cierre del anillo umbilical en los recién nacidos. Se va a presentar en 1 de cada 6 recién nacidos y obviamente va a ser más frecuente en lactantes de bajo peso, prematuros y asociadas a otras enfermedades. Todos los temas que voy a tratar en la plática están referidos a lo que son los adultos. Únicamente aquí hay un pequeño pediátrica que son muy frecuentes. Vamos a ver un poquito de anatomía, no les voy a dar una clase de
de anatomía, ¿verdad? Porque no es el propósito de la plática, solamente recordar que en la pared anterolateral del abdomen vamos a tener dos distintos tipos de anatomía, dependiendo de si la veamos por arriba o por abajo de lo que es la línea arqueada. Ahorita la que nos va a interesar es la parte superior que está de la línea arqueada. Este es un corte axial de la pared anterior del abdomen. Aquí vemos los músculos laterales que son de afuera hacia adentro, lo que es el oblicuo externo con su aponeurosis, el oblicuo interno con su aponeurosis y el músculo transverso. Lo que es el músculo transverso y la pared posterior de la aponeurosis del oblicuo menor van a formar la vaina posterior de lo que es la hoja posterior de lo que es la vaina del recto, así como la aponeurosis del oblicuo mayor o externo, también lo pueden encontrar así, junto con la aponeurosis anterior de lo que es el oblicuo menor, van a formar la hoja anterior de la vaina del recto. Esta vaina del recto se va a funcionar aquí en la línea media, y es aquí en la línea media donde vamos a tener lo que es el anillo umbilical, en donde se puede llegar a presentar las hernias. Únicamente como recordatorio, por debajo de la línea arqueada del abdomen no va a existir esta vaina posterior de lo que es la hoja posterior de lo que es la vaina del recto, sino únicamente vamos a tener la hoja anterior de la aponeurosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una hernia umbilical? El diagnóstico es principalmente clínico. Este se tiene que realizar en la consulta externa de medicina familiar, únicamente corroborando el aumento de volumen y el defecto aponeurótico en el área umbilical. Es decir, nosotros llegamos, palpamos esa área, pedimos al paciente que haga esfuerzo, que haga maniobras de Valsalva para nosotros poder identificar esa protrusión. Al momento de que el paciente vuelve a relajarse sin hacer el esfuerzo abdominal, nosotros tratamos de tocar lo que es el defecto o anillo herniario. Sin embargo, vamos a tener casos en los que el diagnóstico clínico va a ser muy difícil. Por ejemplo, en aquellos pacientes que presenten cierto grado de obesidad, va a ser muy difícil palpar tanto el saco herniario como el defecto herniario. Es por eso que tenemos diferentes herramientas diagnósticas y estudios de gabinete. Del primero que empezamos es el ultrasonido. Este también se va a ver un poquito ahí afectado por la obesidad del paciente, y pues recordemos que el ultrasonido es operador dependiente. Sin embargo, bien utilizado, nos da muchísima información. Aquí en estas imágenes podemos ver lo que son los rectos abdominales. Recordamos la diapositiva previa en lo que es la anatomía. Vemos lo que es el recto, y vemos aquí cómo está la línea media completa, está fusionada. Ante la presencia de alguna hernia, vemos lo que son los rectos. Aquí está lo que es el defecto herniario, y aquí con flechita roja se marca lo que es el saco herniario. También tenemos la disposición de lo que es la tomografía abdominal. Esta, pues como ya sabemos, tiene un costo más elevado que la sonografía. Sin embargo, aquí tiene varias ventajas, que podemos utilizar tanto el contraste bioral y el contraste intravenoso, que nos pueden ayudar a diferenciar lo que está dentro del saco herniario. Por ejemplo, si nosotros le damos el contraste bioral a nuestro paciente, podemos diferenciar que hay asas intestinales aquí adentro del saco herniario. Si le damos un contraste IV, podríamos incluso diagnosticar que esa hernia estuviera estrangulada por los cambios en la vascularidad que se encuentra aquí, que se empiece a ver un poquito turbia la grasa. Más adelante vamos a ver varios ejemplos. Y otra ventaja que tiene la tomografía es que tenemos el acceso a varios cortes. Por lo tanto, la medición de ese defecto, ese saco, anillo herniario, va a ser más precisa porque tenemos todas las medidas, tanto en el corte axial, sagital y coronal. Otra estudio diagnóstico que nos marca, las guías europeas lo marcan como el gold estándar, ¿verdad? Que aquí en México pues no tenemos mucho acceso a la resonancia, no en todos los hospitales está disponible, sobre todo en los hospitales públicos, en la resonancia magnética, que el costo va a estar más elevado, la disponibilidad. Sin embargo, la información que nos da la resonancia es muy amplia. Hay diferentes clasificaciones para las hernias de pared abdominal. La más aceptada últimamente es la clasificación de la Sociedad Europea de Hernia, en donde a nuestra hernia umbilical la ponen como una M3. Cuando son en la línea media les dan la letra M, perdón. Ya dependiendo de la ubicación les dan el número. Cuando son laterales, les dan la letra L de lateral, y ya dependiendo del tamaño se le agrega el número. No nos vamos a meter mucho en eso. Esto ya es más bien para residentes de cirugía.
¿Cuáles son las indicaciones de la reparación quirúrgica en la edad pediátrica? Porque como médicos generales o incluso la tía, la prima, ¿verdad? Y el familiar les va a llamar, oiga, es que el bebé de 1 mes tiene una hernia, es urgente operarlo. No. Las indicaciones según la guía de la práctica clínica son las siguientes para la edad pediátrica. Un defecto herniario umbilical mayor de 1.5 centímetros a cualquier edad. ¿Por qué de 1.5? Porque ahí el tamaño ya es lo suficientemente grande como para nosotros pensar en un cierre espontáneo, como lo puede llegar a ser un defecto de 1 centímetro, de medio centímetro en un recién nacido. Y aquel defecto herniario umbilical persistente después de los 2 años de edad. Pacientes mayores de 2 años que siguen presentando ese defecto, entonces ya no hay posibilidades de algún cierre espontáneo. Entonces, todos estos pacientes pediátricos, junto con los adultos con sospecha de diagnóstica de una hernia umbilical, hay que referirlos a segundo nivel, a cirugía general. ¿Verdad? No es posible que se queden con ellos en la consulta de medicina familiar. Siguiente. La técnica quirúrgica de la hernia abdominal va a variar mucho, dependiendo del cirujano que esté a cargo de la operación. Varía desde la incisión que se va a utilizar. Podemos utilizar una en semiluna, aquí una horizontal. Desde cómo se hace la disección, hay cirujanos que no utilizan electrocauterio, hay otros que hacen disección roma, es decir, con pura tijera. El cierre del defecto incluso también depende del cirujano. Si se hace un cierre primario, si se coloca una prótesis. Cuando digo prótesis me refiero al uso de mallas. Y el cierre de piel también entra a discusión del cirujano, por eso nosotros podemos ver diferentes técnicas, diferentes cicatrices, incluso diferentes resultados al momento de operar una hernia. Pero, ¿qué es lo que está ahorita actualmente aceptado e indicado? Siguiente. Ahorita lo que está utilizándose pues es una incisión transumbilical. Siguiente, César, por favor. Aquí está. Si ustedes ven, esta cicatriz a la que les presenté en las diapositivas pasadas es muy diferente. La incisión transumbilical es la que se está utilizando ahorita, en donde escondemos la incisión adentro del ombligo del paciente. Esto nos conlleva tener que desinsertar el ombligo, hacer la disección de la hernia y dejar una mínima cicatriz. Hay que hacer una remoción de tejido excedente. Obviamente, si tenemos la piel que ya está bombada por la hernia, no podemos dejar esa piel. Entonces, tenemos que recortarla y reacomodar lo que es el ombligo. Ahorita el uso de prótesis ya no está en discusión. Se le deja prótesis a la mayoría de los pacientes. Son casos muy seleccionados, hernias muy pequeñitas en las cuales no se deja la prótesis, y el uso de material absorbible de suturas de puntos que ya no se tienen que retirar. Incluso el uso de grapas en hernias umbilicales ya también está en desuso. Siguiente, César. ¿Cuánto es el tiempo estimado de recuperación y días de incapacidad en una hernia umbilical? Se le da una incapacidad laboral que varía de 14 a 42 días, sin embargo el promedio es de 14 a 28 días. Normalmente en mi experiencia dejamos máximo 21 días de incapacidad laboral, posterior a lo cual el paciente puede reincorporarse a sus actividades cotidianas. Hay que evitar levantar objetos pesados mayores de 5 kilogramos en cualquier hernioplastia para evitar cualquier dehiscencia de lo que es la malla, la prótesis que nosotros vamos a colocar, o incluso de los puntos de sutura. Hay que dar atención especial a problemas que se pueden presentar en el posoperatorio, como lo es el estreñimiento, la tos, el estornudo, que son padecimientos que van a aumentar nuestra presión abdominal y que pueden llevar a una dehiscencia de nuestras suturas o de nuestra malla. Y hay que hacerle bastante hincapié al paciente de que tan importante es la cirugía, una buena técnica quirúrgica, como la recuperación. De nada sirve que nosotros dejemos la hernia completamente reparada, la malla bien colocada, bien suturada, si el paciente a los 3 días va a andar corriendo, levantando objetos pesados, en los cuales se va a echar a perder la cirugía. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener en una cirugía de hernia umbilical? De las más frecuentes está lo que es el seroma,
cuando son hernias ya de un tamaño un poco más grande, ¿verdad? Que no es una hernia pequeña de 1 o 2 centímetros, el cuerpo tiende a generar líquido para rellenar ese espacio hueco que quedaría en donde estaba la hernia. Entonces el seroma es muy frecuente, lo que es el hematoma, la infección de sitio quirúrgico, que la podemos dividir desde superficial a profundo, de profundo incluso nos puede llegar a abarcar lo que es nuestra prótesis, la malla, y tener que retirarla. Son de las complicaciones que se pueden ver en una hernia umbilical. Siguiente. Vamos a pasar rapidito a lo que es la hernia inguinal. Siguiente, César. Pues por definición ya sabemos que la hernia es un defecto en la continuidad, ¿verdad?, de las estructuras faciales o musculoponeuróticas de la pared abdominal. El orificio musculopectíneo es importante desde el punto de vista anatómico y quirúrgico porque aquí es la unión de dos regiones comunes, como es la inguinoabdominal e inguinocrural. El origen de las hernias inguinales están aquí, en el orificio de músculo pectíneo. Siguiente. Hay varios tipos de hernias inguinales y ustedes lo van a ver en su práctica médica. Dependiendo de dónde venga esa hernia, es cómo se va a clasificar. Hay hernias directas, hernias indirectas, hernias femorales o puede haber hernias combinadas, donde podemos tener cualquiera de las combinaciones, directa con indirecta, directa con femoral, indirecta con femoral. Entonces, siguiente. Ahorita, dependiendo de nuestra exploración física, vamos a determinar qué tipo de hernia podemos encontrar. La podemos determinar muy fácil clínicamente. Recordando también un poquito de anatomía, no me voy a meter mucho en esto, no es una clase de anatomía, solamente les quiero recordar los puntos importantes de la región inguinal. A nosotros siempre en los libros, en la bibliografía de cirujanos nos lo marcan como si fuera un cilindro o un tipo cono que viene de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de profundo a superficial y de medial hacia lateral. Entonces va así lo que es el conducto inguinal. Ahorita vamos a ver los puntos de referencia anatómicos, que es la espina ilíaca anterosuperior y lo que es la sínfisis del pubis. Si lo vemos nosotros como una cajita, pues como un cuadrilátero, vamos a tener que tiene un piso, que tiene un techo, que tiene unas paredes. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, César. No me quiero meter mucho en esto también. Recordar que esta región pasan vasos, pasan nervios importantes. Normalmente son 3 nervios que vienen desde T12 hasta L2. Nos van a dar aquí la inervación de esta zona. T12, lo que son los subcostales, van a inervar toda esta parte, y ya lo que es el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal son ramas de L1. Ya lo que es el genito femoral viene de lo que es L2 y nos da la rama genital, que pasa un poquito más acá abajo por la línea femoral. Recordando el ligamento inguinal, que va a ser la estructura que pasa de la espina ilíaca anterosuperior hacia la sínfisis del pubis. Recordando los 3 músculos que ya veíamos ahorita en la anatomía lateral, que es el oblicuo mayor, que es el más superficial, después viene el oblicuo menor y por abajo lo que es el transverso. Siguiente. Vamos a tener una entrada y se podría decir una salida en lo que es el conducto inguinal. La entrada la podemos definir como el anillo inguinal superficial, de donde van a venir las hernias directas. Y lo que es la salida, la parte más profunda, sería esta, que es el anillo inguinal interno. Esta foto está vista como si nosotros estuviéramos viendo al paciente desde adentro. Si ustedes ven, aquí esto es lo más profundo y esto es lo superficial. Entonces aquí tenemos lo que es la fascia transversalis, que forma lo que es el piso del canal inguinal. Después viene lo que es el transverso abdominal, viene el oblicuo menor y por último el oblicuo mayor, que van a formar el techo de lo que es el canal inguinal. Siguiente. Esto era lo que les comentaba de lo que es el anillo externo, que es la entrada de lo que es el canal inguinal. Por aquí pasa lo que es el cordón espermático en los hombres y el ligamento redondo uterino en las mujeres. Eso va a ser lo que viaja a través del canal inguinal. Y el cordón espermático, pues con todos sus componentes, ¿verdad?
el anillo externo y viene acá adentro lo que es el anillo inguinal interno. Siguiente. Siguiente, por favor. Porque este es lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Van a ser prácticamente los mismos que mencionamos para la hernia umbilical. Desnutrición, sedentarismo, tabaquismo, ascitis, tos crónico, obesidad, todas las patologías que nos aumenten la presión abdominal. Siguiente. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Sorpresa, es igual que en la hernia umbilical. El diagnóstico es clínico. Es bien importante tener estos puntos que les pongo aquí en la diapositiva al momento de hacer el diagnóstico, como lo es el tiempo de evolución, la diferenciación entre una hernia inguinal contra una hernia crural o femoral. Si es bilateral, normalmente las hernias inguinales son bilaterales. Si se pueden reducir o no. La presencia de dolor y qué tan severo es la incapacidad para la vida laboral y social, antecedentes quirúrgicos y factores de exacerbación. Estos antecedentes quirúrgicos van a ser bien importantes. ¿Por qué motivo? Una de las complicaciones más temidas de toda cirugía de hernia es la recidiva y sobre todo en la hernia inguinal, porque no es lo mismo entrar a operar un terreno virgen, o sea, un paciente que nunca antes ha sido operado, a entrar a operar un paciente que ya fue intervenido en una ocasión por alguna hernia. Sobre todo si le dejaron una prótesis anterior, la fibrosis que causa, las complicaciones que pueden llegar a suceder por toda la vasculatura y las estructuras nerviosas que pasan por ahí, que pueden llegar a recibir algún daño al nosotros realizar una segunda cirugía. Siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial cuando nosotros sospechamos de una hernia inguinal? Cuando tenemos una masa ahí en la región inguinal, o cuando llega hasta el testículo, que ya son hernias inguinoescrotales, son los tumores testiculares, quistes de epidídimo o hidroceles. Cuando el paciente únicamente se presenta con dolor, que pueden ser hernias muy pequeñitas, el diagnóstico diferencial son neuritis, una compresión radicular, una pubitis postraumática que es frecuente en deportistas, o una inguinodínia posquirúrgica crónica en pacientes que ya tuvieron antecedentes de cirugías en la parte baja abdominal, se puede llegar a presentar esta inguinodínia. Siguiente. ¿Cómo es la exploración física para nosotros diagnosticar una hernia inguinal? Obviamente la exploración va a ser mucho más fácil en el hombre que en la mujer. ¿Por qué? Porque en el hombre podemos agarrar lo que es la parte superior del escroto para, como viene aquí en la imagen que se muestra a la derecha, para nosotros localizar lo que es la entrada al canal inguinal o el anillo inguinal superficial. Obviamente era previo consentimiento del paciente. Se recomienda realizar esta maniobra incluso con el paciente de pie, se puede realizar también con el paciente acostado. ¿Y qué es lo que vamos nosotros aquí a identificar? Antes que nada tenemos que tener nuestros puntos anatómicos de referencia bien claritos, como les comentaba ahorita. Nuestra espina ilíaca anterosuperior, aquí el número 1, lo que es la sínfisis del pubis, que aquí tiene el número 8, y tenemos que ver por debajo del ligamento inguinal van a pasar lo que son los vasos femorales. Las hernias femorales normalmente corren mediales hacia lo que son los vasos femorales, entonces nosotros palpamos espina ilíaca anterosuperior, nuestra sínfisis del pubis y nuestro pulso femoral. Ahí ya tenemos más o menos un triángulo imaginario en donde nosotros podemos llegar a encontrar los 3 tipos de hernias que se pueden llegar a presentar en esa zona. Entonces metemos nuestro dedo índice con previa colocación de guante en lo que es el anillo inguinal externo y le pedimos al paciente que haga esfuerzo, que haga una maniobra de Valsalva, que tosa, que puje. Entonces, se dice que si nosotros tocamos en la punta de nuestro dedo índice lo que es la masa, entonces la hernia viene de acá arriba, quiere decir del anillo inguinal interno, y nosotros la vamos a palpar aquí. Si nosotros sentimos una protrusión o la masa en lo que es el dorso de nuestro dedo, entonces es una hernia directa. Siguiente, César, para nosotros diagnosticar una hernia femoral, pues nos tenemos que ir a la región femoral. Vamos a localizar nuestro punto anatómico de lo que es los pulsos femorales.
de la arteria y de la vena femoral, y normalmente el orificio por el que salen las hernias femorales está 2 traveses de dedo hacia adelante de nuestro pulso femoral. Entonces aquí en lo que es el número 5 lo podemos encontrar. Siguiente. Sin embargo, pues en pacientes obesos, al igual que en la hernia umbilical, va a ser ahí un poquito difícil el diagnóstico clínico. Igual vamos a tener lo que es la disponibilidad del ultrasonido, que es muy barato y sin embargo tiene una sensibilidad y especificidad baja. La TAC pues también va a tener un papel limitado. Y de nuevo las guías europeas nos marcan la resonancia magnética con una sensibilidad y especificidad mayor del 94%, aparte de que si sospechamos de que el paciente no es una hernia, que puede llegar a tener alguna otra patología como la que les comenté ahorita de una pubitis postraumática o una inguinodinea crónica, pues lo podemos ver en la resonancia magnética, ese tipo de patologías tendinosas. Siguiente. Miren aquí lo que son unas imágenes de lo que son las hernias. Si ven las de arriba, que son las de sonografía, la verdad, pues los radiólogos sí nos podrán hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero normalmente nosotros no se ve tan clara como en las imágenes de ultrasonido que les pasé en lo que es la hernia umbilical. Las imágenes de abajo son imágenes de tomografía en cortes axiales, en donde vemos aquí la disrupción de nuestra fase, ¿verdad? De nuestra aponeurosis, y lo que es el saco y el contenido hernario, al igual que de este lado. Siguiente. Hay muchísimas clasificaciones de lo que son las hernias inguinales, únicamente se las pongo para fines ilustrativos. Hay desde la clasificación de Nyhus, que el inconveniente que tiene es que es una clasificación postquirúrgica, o sea, nosotros tenemos que operar al paciente para poder utilizar esta clasificación. Hay la clasificación de Gilbert, la de Ben David. Siguiente, y la más utilizada últimamente es la clasificación de la Sociedad Europea de Hernia, que como ya les había comentado, L para lateral, quiere decir la hernia indirecta, M medial, hernia directa, F para la femoral, C combinada, primaria, cuando es la primera vez que sale, recurrente, si ya se operó esa hernia y volvió a salir, y el grado 0, 1, 2 y 3 es dependiendo del tamaño de la hernia. También no voy a ahondar mucho en esto. Siguiente, es nada más para que sepan que hay bastantes clasificaciones. Así como hay bastantes tipos y clasificaciones de las hernias, también lo hay en el tratamiento. Todo tratamiento quirúrgico de una hernia debe de ser con fines reconstructivos. Recordemos que nuestra cavidad abdominal, y lo vamos a ver un poquito más adelante, actúa como una solo para diferentes funciones de nuestra vida. Entonces, no solamente es el fin estético, sino también el reconstructivo, por el alto impacto que tiene el padecer una hernia en pacientes jóvenes. Entonces, la cirugía, como ahorita nos comentaba el doctor Guevara en su plática muy acertadamente, se puede hacer de dos formas, de forma abierta o de forma laparoscópica. Aquí las ventajas y desventajas son la misma, ¿verdad? No es lo mismo heridas chiquititas a una herida grande que va a dificultar lo que es la deambulación y la movilidad del paciente. Dentro de las técnicas abiertas tenemos también diferentes tipos que podemos utilizar. Algunas de ellas son con malla, con uso de prótesis, y otras de ellas son sin malla, es decir, ahorita técnicas que nosotros le llamamos técnicas con tensión. Dentro de la cirugía laparoscópica, aquí les puse las dos principales técnicas que se utilizan. Hay otras también, como es la TAP y la TEP. Siguiente. Vamos a ver primero lo que son las cirugías abiertas, las que son sin tensión, pues tenemos las más utilizadas, únicamente les voy a poner porque hay infinidad de técnicas, como es la Rutko y la Liechtenstein, y las de contención, pues también hay varias, ¿verdad? Si ustedes ven los apellidos de aquí, de las diferentes técnicas, eran los apellidos de lo que vimos en la línea del tiempo al inicio de la presentación, que todos estos grandes médicos cirujanos fueron introduciendo para el desarrollo de la cirugía de hernia. Siguiente. Ejemplos de cirugía abierta. Esta es la técnica de Liechtenstein. No voy a ahondar mucho en ello, únicamente quiero que vean lo que está blanquito. Esto de aquí es lo que nosotros ya colocamos, lo que es la malla. Normalmente utilizamos mallas de polipropileno. Ligero, porque hay pesado. Les digo, no voy a entrar mucho en detalles de ese tipo. Y nosotros reconstruimos lo que es el piso del canal inguinal, lo que le corresponde
a la fascia transversalis. Este es nuestro conducto, nuestro cordón espermático y que siempre lo retraemos. Siguiente. Aquí están los diferentes tipos de malla que podemos utilizar. Incluso hay presentaciones de mallas que ya vienen cortadas. Esta nosotros la podemos cortar, preformar. Ahí las mallas nos la venden los proveedores en bloques de 25 o 30 centímetros. Nosotros las cortamos y las adecuamos a la anatomía del paciente. Este otro tipo de técnica, que es la de Rutko, que es donde se utiliza como un conito, que es el que ven ustedes en esta fotografía de aquí, y este otro preformado que ya viene y que se coloca ya sea en el anillo inguinal interno o dependiendo de dónde venga el origen de la hernia. Siguiente. Técnicas con tensión, que significa que nosotros no vamos a colocar ninguna malla, ninguna prótesis, ningún tejido extraño hacia el paciente, sino que con sus mismos tejidos nosotros vamos a reconstruir esa anatomía. La podemos hacer con diferentes técnicas, en una capa, en dos capas, diferentes tipos de suturas, abriendo la fascia transversalis, cerrándola en diferentes capas y reconstruyendo toda esa anatomía. Siguiente. Ahí está, son suturas continuas. Siguiente, de material no absorbible. Siguiente. Y vamos a ver rapidito lo que es el abordaje laparoscópico. Ya sabemos las ventajas y desventajas que tiene la cirugía laparoscópica. Aquí dentro de las desventajas es la curva de aprendizaje hacia el cirujano. Normalmente necesitamos de 50 a 100 cirugías laparoscópicas de una sola técnica para poder dominarla. Cambia mucho la anatomía que nosotros vemos por la parte anterior a lo que vamos a ver por la parte posterior. Y normalmente esos 30 primeros casos son los más difíciles. Siguiente. Tenemos las dos técnicas que les voy a describir, que es la TAP contra la TEP. ¿Qué significa TAP? Pues significa transabdominal preperitoneal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ingresar a la cavidad abdominal, como lo muestra aquí esta imagen. Es asas intestinales. Nosotros ingresamos a la cavidad abdominal. Estando adentro de la cavidad abdominal, disecamos lo que es el peritoneo, ¿verdad? Lo abrimos y entonces ya ingresamos a nuestra área posterior del canal inguinal. Mientras que en la TEP, que es totalmente extraperitoneal, como su nombre lo dice, nosotros no vamos a ingresar a la cavidad abdominal. Todo nuestro trabajo lo vamos a hacer por fuera. Aquí está el peritoneo y nosotros vamos a disecar ese espacio que está entre la musculatura abdominal y el peritoneo. Este tipo de técnica es la más difícil de llevar a cabo y que tiene la curva de aprendizaje más alta. Aquí vemos cómo se utiliza. Se mete lo que es un baloncito que es especial para este tipo de cirugías. Metemos el balón, revisamos que estamos en ese espacio preperitoneal y se empieza a inflar el baloncito para que nos haga ese espacio y nosotros poder acceder hacia donde queremos llegar, a la zona de la existencia de las hernias inguinales. Se realiza lo que es la insuflación, ¿verdad?, de la cavidad y ya podemos nosotros trabajar. El riesgo de complicaciones en este tipo de técnica pues aumenta un poquito más. Sin embargo, aquí no tenemos el riesgo de una lesión visceral, ¿verdad?, porque todo el peritoneo pues está hacia abajo junto con las asas intestinales. Sin embargo, aquí el riesgo de sangrado, porque esto prácticamente se hace a ciegas, la introducción del balón e irlo inflando, pues es mayor que en la técnica TAP. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un poco. Esta es la anatomía que nosotros vemos cuando entramos en una técnica TAP. Si ustedes ven, pues es una anatomía completamente diferente a la que les presenté al inicio de que empezamos a hablar de la hernia inguinal. Y aquí lo dividimos nosotros por triángulos y lo mismo, como siempre, como cirujanos tenemos que tener nuestros puntos de referencia anatómicos, como la espina ilíaca anterior superior, que va a estar de este lado, la sínfisis del pubis, aquí viene el tracto iliopúbico, que es esta línea azul que está aquí. Vienen lo que son los vasos epigástricos, lo que es el conducto deferente y lo que son los vasos espermáticos. Que si ustedes ven, forma aquí una Y invertida y nos forman lo que son los diferentes triángulos. En este viene lo que es el orificio inguinal interno, el origen pues
de lo que son las hernias indirectas, el origen de las hernias directas. Aquí por debajo del tracto ileopúbico, pues ya tenemos lo que son las hernias femorales. Este es el conocido triángulo de la muerte, en donde vienen, como ya les expliqué, las estructuras vasculares, y este es el triángulo del dolor, en donde vienen los 3 nervios, por aquí emergen, para inervar por la parte de adelante lo que es todas las regiones que les comentaba ahorita. Entonces lo podemos dividir en 3 zonas. Zona 1 lateral, donde vemos al músculo psoas, a los nervios. La zona 2 o media, donde está el ligamento de Cooper, el pubis y saco horneario directo. Y la zona 3, donde tenemos el conducto deferente, vasos espermáticos, vasos ilíacos y el saco horneario indirecto. Una regla muy general es de que toda nuestra fijación de la malla, como lo vamos a ver ahorita, no se realiza en estos 2 triángulos, en lo que es el triángulo de la muerte, el triángulo del dolor. ¿Por qué? Porque aquí pues vamos a dañar nuestra vasculatura, y aquí podemos llegar a atrapar con nuestra sutura, con nuestra fijación, algún nervio importante y dejar al paciente con un dolor crónico. Siguiente. Vienen unas imágenes de cómo se coloca la malla. Esta es la misma vista que teníamos ahorita acá con menor calidad, ¿verdad? De lo que es aquí está, esta capita que se ve aquí es el peritoneo que ya está abierto. Llegamos, colocamos la malla y debemos nosotros de cerrar ese peritoneo. Lo podemos cerrar con diferentes dispositivos que tenemos disponibles, desde lo que es una sutura laparoscópica hasta los denominados tackers, que son estos de aquí, que son los tornillitos de metal, que los disparamos con una pistolita. Siguiente. Y nos cambia mucho el escenario de una cirugía electiva, que podemos hacer todo lo que les estuve platicando antes, a una cirugía de urgencia. ¿Cuándo se consigue una cirugía de urgencia? Pues cuando es una hernia, que ya está estrangulada, que tenemos un compromiso vascular, como lo vemos aquí, ¿verdad? Que ya esa parte del intestino, del epiplón incluso, que está ahí en el saco horneario, ya empieza a sufrir daño en su irrigación. Entonces, un paciente que ya tiene 12 horas, incluso más de 24 horas, pues va a ser muy común que nos encontremos con este cuadro y al momento de estar en quirófano. Pues cuando tenemos una hernia encarcerada, que no hay compromiso vascular, se hace la reducción de contenido y ya dependiendo ahí valoramos la situación, se utiliza o no la prótesis. Ahorita les comentaba que había casos muy específicos y muy seleccionados en los cuales no está indicada la colocación de las mallas. La estrangulación es una de ellas. Por ejemplo, ya cuando hay perforación de esta víscera en el mismo saco horneario, que lo encontramos perforado, que ya hay una peritonitis, pues nosotros llegar a poner un material extraño, estamos llevando al paciente a un riesgo muy alto de una infección, de que toda esa cirugía se eche a perder, de que tengamos que quitar esa malla y de que el paciente pues tenga una estancia hospitalaria más larga. Entonces, cuando hay estrangulación, normalmente se hace una reducción de ese contenido que tenemos de fuera en el saco horneario, hacemos una resección, ¿verdad? Este intestino muerto hay que resecarlo y hay que volver a anastomosarlo, dependiendo del estado clínico del paciente, incluso se puede dejar lo que es el uso de un estoma, nos lo comentaba el doctor Perea en las primeras pláticas. Aquí los puntos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que checar son los mismos sobre el estado clínico del paciente, si decidimos reconectarlo o si decidimos sacar algún estoma. Y pues cuando no se deja una prótesis en una cirugía de urgencia como esta, pues es muy probable una reintervención programada para una plastía definitiva. Sin embargo, para este tipo de pacientes tenemos las técnicas que ya les hablé, que son las técnicas en las que no utilizamos malla, que podemos utilizar el propio tejido del paciente, que si bien tienen un índice de recurrencia más alto, pero pues ante estos casos es muy válido utilizarlo. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones de una hernia inguinal, tanto de cirugía abierta como de cirugía laparoscópica? Pues la más temida por todos nosotros los cirujanos es la recurrencia, ¿verdad? De que se zafe la malla y que se vuelva a botar, de que aunque nosotros coloquemos esa malla, tiene puntos débiles en los cuales puede volver a formarse una hernia, la presencia de un seroma, la presencia de hematoma. Aquí puse también lo que es la lesión vascular. Como vamos a estar trabajando con lo que es el cordón espermático, movilizándolo, hay riesgo de que nosotros lesionemos los vasos que dan la irrigación hacia el testículo, incluso que el paciente pueda terminar en una orquiectomía o en una orquitis crónica. Infección de sitio quirúrgico,
Ahorita no les platiqué del manejo preoperatorio, pero en todo paciente que nosotros vayamos a colocar una malla, está indicado darle una dosis profiláctica de antibiótico. En pacientes con factores de riesgo, diabéticos, obesos, debemos determinar ese tratamiento antibiótico. Lesión nerviosa, podemos tener una inguinodinia aguda contra una inguinodinia crónica, dependiendo, ¿verdad?, de qué nervio nosotros lesionemos al momento de la cirugía. Es recomendable la identificación de esos 3 nervios de los que les hablé al inicio de la anatomía de la región inguinal, pues para evitar lesionarlos durante la reparación de la hernia. La lesión visceral se puede llegar a ver, como se ven ustedes aquí, en lo que es la reparación TAP, en donde nosotros metemos los trócares que van directo a la cavidad abdominal y pues tenemos ahí una lesión visceral, ¿verdad? Como el riesgo de toda cirugía laparoscópica, infección de prótesis y pues el colmo, ¿no? Hernias en los puertos laparoscópicos, que aunque sean defectos chiquitos, el más grande que utilizamos es el de 10 milímetros para el trócar óptico para meter la cámara. Puede haber hernias en esos puertos laparoscópicos si no los cerramos correctamente, como se ve aquí en esta imagen. Tenemos un defecto pequeño y ahí tenemos lo que es el epiplón. Siguiente. El manejo posquirúrgico de toda hernia inguinal, pues se puede llegar a indicar lo que es un vendaje, no todos los cirujanos lo utilizan. Yo a mis pacientes les recomiendo que si les da más seguridad al momento de los movimientos lo utilicen, algún tipo de suspensorio igual, hielo local por la manipulación del cordón espermático ahí para disminuir un poquito el edema que se va a llevar tanto el cordón espermático como la región testicular, y la incapacidad más o menos es la misma que en la hernia umbilical, de 15 a 28 días y un seguimiento por la consulta externa. Siguiente. Vamos a ver rápidamente casos especiales. Ya vimos lo que son las hernias umbilicales, las hernias inguinales, que son las más frecuentes. Sin embargo, hay casos especiales que van a requerir nuestra atención, como lo son las hernias con pérdida de dominio o con pérdida de domicilio. También en otras bibliografías ustedes las pueden encontrar como hernias con pérdida de derecho a domicilio. Son las mismas. Siguiente. Pues, ¿cuál es la definición de este tipo de hernias? Es una entidad en la que más del 50% del contenido de la cavidad abdominal se va a encontrar fuera de la misma. La reparación de estos defectos puede conllevar varios problemas fisiopatológicos graves, como lo vamos a ver ahorita, como el síndrome compartimental abdominal con compromiso respiratorio agudo, secundario y ese aumento súbito de la presión abdominal. Siguiente. ¿Cuáles van a ser estas hernias con pérdida de domicilio? Hernias gigantes, hernias voluptuosas. Pueden ser tanto inguinales como esta de aquí. Pueden ser postincisionales. Si ustedes ven aquí, el paciente tiene una cicatriz, ¿verdad? De una cirugía muy probablemente de vesícula, una cirugía abierta. Aquí tenemos otra inguinal. Y aquí tenemos muy probablemente esta también sea post-incisional de esta cicatriz que tiene aquí la paciente. Siguiente. Generalidades. Pues, ¿por qué llegan estos pacientes a tanto? Porque tienen un retraso en lo que es la atención médica, ya sea por su nivel socioeconómico, por su cultura, incluso es misma culpa tanto de los médicos generales como de cirujanos no preparados, que le dicen al paciente, si no le duele, ni se opere, es una hernia muy chiquita, no la toque. Pacientes que ya tienen una cirugía previa de hernia, espérese a que le crezca para que valga la pena otra cirugía. Entonces, todo eso va llevando al paciente a un retraso de su atención médica. Y si ustedes notan, las clasificaciones que yo les pasé anteriormente normalmente se enfocan a lo que es el tamaño del defecto, del hoyo que nosotros tenemos en la aponeurosis. No se enfocan a lo que es el saco herniario, que es lo que conlleva la pérdida de dominio. Estas hernias gigantes nos van a condicionar cambios sistémicos y locales en la región abdominal. Siguiente.
Hay que recordar que la región abdominal, como les comentaba ahorita, trabaja como un todo en conjunto con nuestra región torácica, ¿verdad? Nuestra capacidad respiratoria va muy de la mano con nuestra función abdominal. Todos nuestros músculos de la cavidad abdominal van a trabajar en conjunto con el diafragma para poder llevar a cabo una adecuada ventilación. Estos movimientos del tronco nos van a llevar a lo que es una adecuada retención, una protección de nuestras vísceras abdominales, una compresión, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos lo que es el efecto de la micción, de la defecación y una adecuada ventilación. Aquí hay que recordar el concepto de la presión intraabdominal, que el normal es de 8 a 10 milímetros, de pie se aumenta de 11 a 12 milímetros de mercurio. Cuando hay situaciones en las que aumenta mucho nuestra presión abdominal, como tos o vómito, se llega hasta 80 milímetros de mercurio. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo de cómo está esta hernia, es un corte sagital, de lo que es aquí el defecto, cómo las vísceras empiezan a desplazar hacia afuera de la cavidad abdominal. Entonces, vamos a tener aquí dificultades para la micción porque la vejiga, ¿verdad? Nuestros músculos no van a trabajar igual. Para la evacuación, por las mismas razones. Para la ventilación, aquí vemos cómo los semidiafragmas se empiezan a aplanar, ya no tienen esa curvatura normal que deberían de tener. Entonces, la ventilación también se va a ver mermada, por lo que una de las indicaciones preoperatorias para este tipo de pacientes está indicada una espirometría. Inflamación crónica de esas asas que están afuera y del mesenterio, ya sea tanto por el roce que tienen aquí con nuestro defecto herniario, como por el simple hecho de estar afuera, y todos los cambios que se van a ver en la piel y el tejido celular subcutáneo. Incluso hay veces que se ulceran estos pacientes. Esta piel tan delgadita que está aquí no aguanta más, se forma una úlcera, incluso se pueden llegar a eviscerar. Siguiente. Si se hace una etapa preoperatoria inadecuada de este tipo de pacientes, el cirujano se va a meter en 1500 problemas al momento de estar ahí en quirófano. ¿Por qué? Porque no va a poder realizar una plastía, porque no va a poder reducir todo ese contenido herniario de nuevo a la cavidad abdominal, porque lo que se haga va a estar inadecuado, porque va a haber una reducción forzada de ese contenido herniario y porque el paciente va a terminar en un síndrome compartimental abdominal, que esto nos va a llevar incluso a una falla renal, a una falla cardíaca, una falla respiratoria, incluso a la muerte del paciente. Siguiente. Para 1940, Goñi Moreno publicó la realización de lo que es un neumoperitoneo preoperatorio progresivo para el tratamiento de las grandes hernias. Sí, se le instila aire a la cavidad abdominal para irla agrandando y elongando y rehabilitando todos esos músculos que están atrofiados por el padecimiento de la hernia. Esta foto es de la técnica original que se describió en 1940. Se pasaba el aire por un sistema de filtración en donde se tenían dos tubos con yodo. Se suponía que el yodo hacía ese papel de filtrar el aire ambiente y ya posteriormente llegaba directo a la cavidad del paciente. Siguiente. Se han hecho varias modificaciones a esta técnica original desde 1940. En 1954 se introdujo el procedimiento en Estados Unidos. En 1990 se intentó utilizar como si hiciéramos una laparoscopía, el CO2, sin embargo el CO2 se absorbe rápidamente y no genera esa expansión que nosotros buscamos de la cavidad abdominal. En 1996 se utilizaron portacats para hacer el neumoperitoneo, para 97 lo que es un catéter de Tenkov que es utilizado para diálisis peritoneal. En vez de ponerle líquido de diálisis, pues le ponían lo que es el aire. Y en 2001 Martínez Munibe utilizó un catéter subclavio como el que lo usa para la hernia, perdón, para los catéteres centrales de doble lumen para un neumoperitoneo de aire ambiente sin filtros y pues sin ninguna complicación infecciosa. También esta técnica últimamente ha tenido ahí algunos cambios, pero en rasgos generales es la que se está utilizando. Siguiente.
Y pues este es el catéter, ¿verdad? Un catéter central, se coloca con técnica de Seldinger, puede ser bajo control sonográfico o control tomográfico. Y pues cuáles son las ventajas o lo que nosotros esperamos encontrar después de realizar un neumoperitoneo en un paciente, pues elevar de nuevo la presión intraabdominal en forma gradual. ¿Por qué motivo? Porque toda nuestra presión ahorita está acá, en nuestro saco herniario, y adentro, en nuestra cavidad abdominal, aparte de que está cortada en tamaño, en dimensiones, no tiene la suficiente presión como para hacer el trabajo respiratorio que le corresponde. Entonces, estabilizar la forma y función diafragmática con esa mejoría de la función ventilatoria, que lo vemos con las espirometrías que le tomamos a nuestros pacientes, se alargan los músculos de la pared abdominal y por ende el volumen mismo de la cavidad abdominal para que esté preparado al momento de que nosotros regresemos toda ese saco herniario hacia adentro. Se puede producir lisis neumática de lo que son las adherencias que se forman dentro del saco herniario. Mejora la circulación portal, mesentérica e intestinal una vez que regresan paulatinamente las vísceras a la cavidad y al producir una irritación peritoneal y vasodilatación local, pues activa lo que son las células blancas, sobre todo los macrófagos, lo cual va a mejorar la calidad de la respuesta de cicatrización. Aquí les puse los días más o menos en los que se puede empezar a ver estos beneficios tomando en cuenta el inicio del neumoperitoneo. Siguiente. Creo que toca la diapositiva no toca de un caso que tuvimos. Les voy a hablar rápidamente de lo que es el índice de Tanaka. Cuando hablamos de los estudios diagnósticos, les comenté de que en la tomografía podemos utilizar los diferentes cortes para nosotros evaluar la hernia. El índice de Tanaka está descrito para hernias grandes, gigantes, con una pérdida de dominio, en los cuales nosotros medimos la cavidad, ¿verdad? La capacidad de lo que es el saco herniario y medimos la capacidad de nuestra cavidad abdominal. Si es más del 25% de lo que tenemos afuera, se considera una pérdida de dominio. Y va a ser imposible una reparación sin alguna de estas técnicas que les estoy mencionando. Siguiente. Muy bien, podemos correr el video de la izquierda, el corte axial, por favor, César. Este es un caso que tuvimos ahí en el Hospital Central. Yo creo que los residentes lo recordarán muy bien. Es una paciente que tiene una hernia gigante, si ustedes lo ven aquí. Esto que se ve aquí, este es la inflamación crónica. Ven ustedes, el defecto en sí está pequeño, sin embargo, el saco herniario está gigante. Vemos el otro corte, César, por favor. Aquí vemos cómo va a protruir. Aquí están ya las asas intestinales de fuera. Ay. Ahí están las asas. Aquí abajito se va a ver lo que es el defecto herniario. Ahí está el defecto, que en realidad está pequeño, y el saco herniario es el que está muy grande. Y todo esto es edema del mesenterio de las asas intestinales. Si quieres la siguiente, esta paciente le colocamos lo que es un catéter. Este fue un catéter tipo Cook que se le colocó, que se utiliza también para drenaje de colecciones. Se le hizo con ayuda del servicio de rayos X, se le colocó con guía tomográfica, con técnica de Seldinger. Dale a la siguiente. Aquí vemos la gran hernia, ¿verdad?, que presenta la paciente, y ahí tenía su Cook instalado. Dale a la siguiente. Las siguientes son las tomografías posteriores. Si quieres, hacemos la primera, por favor, de cómo ven ustedes el aire que está por arriba acá del diafragma. Ahí se ve un poquito, ahí se empiezan a insuflar, ya se ve aire ahí en el saco herniario, ¿verdad? Que nos está haciendo la lisis neumática de todas esas adherencias. Y si quieres vemos el otro corte, el corte axial. Ahí se ve el aire libre. Y aquí abajo viene la hernia, que ya se ve con gas también, con airecito.
cuando acabe la pandemia y podamos operar a esta paciente, les platico cómo nos fue. Siguiente. Otra técnica que podemos utilizar, que de hecho está pendiente utilizarla con esta paciente, es la inyección de toxina botulínica tipo A en la pared abdominal, famoso Botox, que hace el mismo efecto, ¿verdad?, que hacen en las cuestiones estéticas. Y pues el tiempo de acción es casi inmediatamente y también se puede utilizar de forma progresiva. A las 12 horas que nosotros inyectamos, el 50% del metabolito activo ya ha sido eliminado. Hay diferentes puntos aquí anatómicos en los cuales nosotros lo vamos a insertar en las vainas aponeurosis de los músculos laterales, y a partir de las 24 horas va a comenzar lo que es el efecto clínico, y este tiene un pico máximo de los 30 a los 60 días de efecto. ¿Y qué es lo que nos hace? Pues nos elonga, ¿verdad? Lo que es la cavidad abdominal. Siguiente. Y nos permite un mejor cierre. Otras técnicas de relajación aponeurótica en pacientes con hernias no tan gigantes como la que estábamos viendo ahorita, es que las mismas aponeurosis se cortan, se le hacen incisiones de relajación para nosotros esta sutura que dejamos en la línea media no tenga tanta tensión y el riesgo de que se abra sea menor. Siguiente. La separación de componentes es otra técnica, se describió en 1990 por el cirujano Ramírez, se aplica en defectos de la línea media, y pues la ventaja que tiene es que reparamos una hernia con tejido autólogo del mismo paciente, un tejido inervado y bien vascularizado. Siguiente, para explicarles un poquito cómo es la separación de componentes. Si ustedes recuerdan las primeras diapositivas de la anatomía de la región, veíamos las diferentes capas de la aponeurosis que vienen y se juntan todo aquí hacia la línea media. Aquí pues obviamente está esquematizado lo que es el defecto en la línea media, ¿verdad? La abertura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros liberamos toda la piel, la grasita por debajo de la piel, el tejido celular, para nosotros ver correctamente esta aponeurosis anterior. Posteriormente, nosotros vamos a desinsertar lo que es el músculo oblicuo externo de la aponeurosis anterior, y esto nos va a dejar aquí de 3 a 4 centímetros para nosotros aproximar ese borde. Si aún así no es suficiente, podemos incluso hacer una abertura en lo que es la aponeurosis posterior para liberar lo que es el transverso, y eso nos da más centímetros para poder llegar hacia el cierre aquí en la figura E, hacia el cierre de nuestra línea media, sin la necesidad de utilizar ninguna malla. Hay diferentes técnicas, varios cirujanos combinan las técnicas, realizan esta separación de componentes y ponen una malla de refuerzo. Siguiente. ¿Cuáles son las conclusiones de esta plática? Que las hernias, pues es un padecimiento frecuente, ¿verdad? Todos conocemos a alguien en nuestra familia, dentro de nuestro círculo hay alguien que presentó o va a presentar una hernia, o que tiene años con esa hernia y que no se anima a operarse. Ante el diagnóstico de una hernia, acuérdense que está obligadísima la consulta con cirugía general para evitar todas esas complicaciones. No es lo mismo operar una cirugía electiva que puede llegar a ser ambulatoria, que el paciente se va a su casa el mismo día, a una cirugía de urgencia que termine con una resección anastomosis intestinal. Se tiene que realizar una adecuada valoración preoperatoria. ¿Para qué? Para nosotros determinar qué tipo de técnica es la ideal, qué tipo de malla, incluso qué tipo de sutura vamos a utilizar con cada paciente. El uso de prótesis en la mayoría de los casos. En cirugías selectivas, ahorita ya casi está penadísimo el hecho de no utilizar una malla, únicamente en los casos que les comenté ahorita de urgencias. Se utiliza cirugías ambulatorias en hernias seleccionadas. Recuerden que hay diferentes técnicas de separación de componentes, herramientas como el Botox, el neumoperitoneado progresivo, que nosotros podemos llegar a utilizar en hernias con pérdida de dominio, y que la recuperación es tan importante como la cirugía. Y pues yo creo que sería todo de mi parte. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ahí les dejo mi teléfono, mi contacto de correo electrónico, por si alguien tiene alguna duda, con toda confianza. Y muchas gracias.